El Corrillo. Vamos con el tiempo de opinión. Es cierto que hay equipos a los que les cuesta arrancar y el Lega ha vuelto a segunda división y de momento tres empates ante el Huesca, Cádiz y anoche frente al Depor, pero el equipo de Paco López va a acabar compitiendo y bien en la Liga Hypermotion. Y si no, al tiempo. A ver qué tiempo tiene, no meteorológico, sino mirando su reloj. Las damas primero, Claudia García, Bein Sports, Fox Deportes, al otro lado del océano. No sé muy bien en qué ciudad, en qué estado, en qué país. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenos días para ti, buenas tardes desde España. Buenos días, 6:15, Ciudad de México. Un abrazo para todos, mi Rafa. 6:15, sí señor, sudando la camiseta del Corrillo. Juanma Prieto, exfutbolista y director de la tecnificación del Pepinito de Leganés. Hola Juanma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sauki, ¿cómo estás? Muy bien. Preparando ese torneo internacional del Pepinito, ¿no? Que va a ser una pasada. Primer torneo internacional del Pepinito de Leganés. Juanma. Sí, seguimos aquí con mucha iniciativa, ya tenemos ahí a José que no para de darle a la cabeza y bueno, pues con la idea de seguir creciendo, pues se nos ha ocurrido darle un premio a toda la gente de los equipos de Leganés que nos apoyan y nos siguen ahí en el Pepinito del verano, en la tecnificación y bueno, vamos a intentar llegar a un acuerdo con los equipos más importantes de la Comunidad de Madrid, luego meter otros equipos de Leganés y traer 4 equipos de fuera para hacer un torneo internacional que le dé repercusión a Leganés y que sea un premio para estos equipos que compiten en el Pepinito. Pues de esa cabeza, la de José Antonio Gutiérrez, buen amigo, solo salen cosas buenas. Es inquieto. Seguro. Inquieto, Es crecer y todo lo que sea crecer para niños es importante. Será Levín, o sea que van a ser niños pequeñitos. Pues buenísimo. Somos muy del Pepinito de Leganés también en este programa, no solo de Dani Fernández, el cantante. Bueno, saludo también a Santi Siguero Marca. Hola Santi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y está José Miguel Muñoz, Number One Sport. Enseguida le saludo, está en Sevilla ya, ¿no? Me imagino, afincado después de las vacaciones. Hola José Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, en Sevilla ya estamos en Sevilla. Bien, bueno, pues Sevilla fue uno de los focos donde hubo más actividad en el cierre del mercado, ¿eh? Con lo del Sevilla, que ya te pregunto, hay mucho meme por ahí porque... Tirando de veteranos, Antonio Cordón, y está siendo cuestionado el director deportivo porque el equipo no ha empezado bien, y en la otra orilla, en la verde y blanca, pues todo lo contrario, ilusión con Anthony, que se lo queda en propiedad, vuelve después de su cesión desde el United, se lo queda el Betis por 22 más 3 millones hasta 2030, y de repente Amrabat también, nuevo futbolista verde y blanco, o sea, mucha actividad en el cierre del mercado ahí en la capital hispalense. José Miguel, Sí, está la cosa calentita. Además, el Betis sale victorioso, no solo porque atraviesa un mejor momento de gol, sino porque incluso en las postrimerías ya del mercado le roba a un jugador que quería, le roba entre comillas, por si hay alguien que está muy sensible, ¿no? Pero le quita al Sevilla uno de los futbolistas que Antonio Cordón estaba pues ultimando, y a última hora cambia de bando. Si no firma por el equipo Nervión y lo hace por el Leopolitano, que está tremendamente feliz porque ha conseguido también el fichaje que más quería la afición, el que más ilusionaba, un jugador que el año pasado triunfó, como es Anthony, al que aquí ya denominan Antonio de Triana. Sí, Antonio de Triana, enseguida se le pone ya el mote a bono de Anthony. Pero, a ver, en el Sevilla hay que valorar, para mí, buen fichaje, es veterano, sí, pero aparte que es un tipazo que tengo cierta relación personal con él, es un muy buen defensa, otro era capitán del Chelsea, levantó la última Champions del club londinense, él como capitán del equipo inglés, ha estado en el Atlético de Madrid, verdad que tenía algún problema de lesión y demás, pero Azpilicueta creo que va a rendir desde el minuto 1, y luego Alexis Sánchez, veterano, regresa a la Liga con el Sevilla, sobre todo el discurso de Antonio Cordón es lo que nos está convenciendo mucho, ¿no? Respecto a que bueno, que no es más importante el grupo que los fichajes, que hay un buen equipo, no sé, ya he escuchado bastantes críticas y acaba de llegar, acaba de coger las riendas de la dirección deportiva tras la destitución de Horta Cordón, ¿no, José Miguel? Está mirado con lupa y bueno, tiene pasado. La salida de Luque Bacchio ha hecho mucho daño también, ¿no? Sí. Ahora es bético. Tiene el pasado verde y blanco, decían algunos que era un infiltrado. Caballo de Troya, ¿no? Al principio, efectivamente. Luego también, por muy poquito que se hiciera en el Sevilla, la verdad que la afición se ilusionaba, porque ten en cuenta que el Sevilla ha pegado un cambio abismal de un equipo que era ejemplo en el tema económico y deportivo, ahora mismo es un desastre en ambas parcelas.
La llegada de Antonio Cordón dejaba algunas dudas, la gente había terminado muy quemada con Víctor Horta, que tenía la difícil tarea siempre de suplir a Monchi, que bueno, tan buen trabajo hizo durante tantísimos años en el Sevilla, aunque al final también hubiera quien ya lo señalaba. Pero claro, es que el Sevilla ahora mismo es un sitio peligroso, Por muy poco que se haga, se puede ilusionar, pero claro, está todo el mundo tan mirando con lupa todo lo que ocurre en el barrio de Nervión, con razones sobradas, por supuesto, que ya cualquier cosa huele mal, y más cuando en este caso tu vecino, el Real Betis, está haciendo las cosas tan bien. ¿Qué opinen los oyentes? En el 628 26 90 92, el balance, el análisis del cierre de mercado para su equipo. Pero, Juanma, tú que te has sido futbolista profesional, ¿te has visto en alguna situación así al cierre del mercado, alguna temporada, o tu repre hacía las cosas con tiempo y bien? No, hice todas con tiempo, menos cuando pillé la desaparición del Mérida y empezamos la pretemporada, y en la mitad de la pretemporada desapareció el club por impagos. Y entonces, pues bueno, hasta que encontré luego acomodo en un equipo, fue el verano más largo, porque es verdad que tenía muchas opciones, pero bueno, quería elegir bien. Y bueno, al final creo que no elegí bien, porque elegí lo que no debe elegir un futbolista, que es ir por dinero, y bueno, y tuve que priorizar lo deportivo. Entonces fue la única vez. Yo creo que esperar hasta última hora, pues bueno, ahora hasta que estos fichajes se hagan. Bueno, Anthony, por ejemplo, pues prácticamente es como un hasta luego lo que hizo. Ya estaba va a estar adaptado. Equipo, sí. Pero hay jugadores que les va a costar más adaptarse, y ahora mientras coges el ritmo, te acomodas un poco a tus compañeros y tal, se te pasa un mes, 2 meses. Entonces, bueno, yo me gusta hacer las cosas con más tiempo. El que ha tenido un cierre de mercado tranquilo ha sido el Real Madrid, también el Barcelona. Ahora voy a la Ciudad Condal enseguida, pero en el Madrid es que no se esperaba ninguna sorpresa, ¿no, Siguero? No, ninguna. La verdad es que el Madrid este año centró el mercado de cara al Mundial de Clubes. Fueron allí con Trent y con Hausen. La idea era llevar también a Carreras, pero bueno, pues no pudo ser, porque el Benfica se puso muy duro en las negociaciones con el Madrid, y al final el único fichaje que ha llegado después del Mundial de Clubes ha sido Mastantuono, ¿no? Se comenta y se cree que el club tenía algo preparado en el caso de que saliera Ceballos, no un gran fichaje, no una gran estrella, sino uno de estos jugadores jóvenes de futuro que son apuestas del club últimamente, pero al final, tras la salida del andaluz, pues el mercado, como casi todos últimamente, ha sido muy tranquilo para el Real Madrid, ¿no? Este año, ya digo, con más motivos que nunca, porque el mercado se adelantó hasta el final de la temporada pasada, ¿no? Porque el objetivo era intentar reforzar al equipo lo máximo en la medida de lo posible para el Mundial de Clubes. A ver cómo ha sido el cierre de mercado en Barcelona. Dejadme que aterrice un momento en el Prat. Puente Aéreo. Día tranquilo, ¿no? En la Ciudad Condal, después de ese cierre de mercado sin sobresaltos, como decíamos, ¿no? Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues en Barcelona, día tranquilo. El equipo ha entrenado 9:30 en la Ciudad Deportiva, con los que tiene disponibles Hansi Flick, porque es verdad que la gran mayoría se han marchado con sus selecciones a los compromisos internacionales, así que pocos jugadores en la sesión matutina. Mañana otra vez entrenarán en la Ciudad Deportiva, y a partir de ahí tendrán unos días de fiesta, unos días festivos los futbolistas que están aquí, para despejarse un poco, y ya la semana que viene volverán para preparar el partido contra el Valencia. ¿Que dónde se jugará? Pues esa es la gran pregunta. O el Spotify Camp Nou recibe la licencia de apertura, la licencia de primera ocupación, o si no, se jugará en el estadio Johan Cruyff, donde ya informamos la semana pasada que había emisarios de la Liga haciendo inspección en el estadio para ver si se podía jugar un partido de primera división en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Así que, a partir de ahí, día tranquilo en Barcelona, cierre de mercado sin sobresaltos. Fermín se queda en el Barça, quien salió fue Héctor Ford, cedido al Elche, así que a partir de ahí, tranquilidad en Barcelona, y se esperan días relativamente tranquilos, al menos en el plano deportivo. Gracias, Alex. A ver, los oyentes, y le damos a la Sin Hueso, que recién solo ha comenzado este tiempo de análisis y opinión que se llama El Corrillo. Primera tanda, notas de audio en el 628 26 90 92. Muy buenas tardes, Soki. Hola. El mejor programa del mundo del sí. deporte. Di que si no eres familia. Viva Radio Marca. Viva. Una cosa, esto de los árbitros en España, que se hagan mirar ya, pero de una vez. Yo sé que son seres humanos, pero tienen el VAR, bueno, cuando va, ¿no? Unas veces va y otras no va. Y no puede ser, tío, no puede ser. Esto
Esto es un desastre, no nos quieren a ningún árbitro en Europa, ni en ningún campeonato de Europa, de mundiales, de nada, que se lo hagan mirar, ¿eh? Vaya tela con el Barça. Buenas, Sauki, buenas Radio Marca. A ver una cosa, ¿se puede ser más paleto que el Sergio Ramos? Yo es que alucino, tío. Si no tuviera pasta, es que vamos, lo ves por ahí un andamio, lo ves por ahí repartiendo una furgoneta y no se puede ser más paleto, macho. Cosa mala de chaval. Buenas tardes, Zapi. Pues me parece fenomenal que haya llamado a De Frutos. Además, Álvaro García también está fenomenal. Están a tope en el Rayito. Así que está muy bien que por lo menos uno vaya y que está en racha, vamos. Que no se van a arrepentir. Venga, chao. Muy buena radiomarca. Pues yo echo de menos el fichaje de Nico Williams por el Barcelona. ¡Ay, me cague la madre! La tira con bala es oyente, ¿eh? 628 26 90 92. Seguir haciendo radio deportiva con todos nosotros, aquí en Directo Marca. Del cierre del mercado, ¿qué os llama la atención? Hemos comentado así de forma somera lo del Sevilla y el Betis, pero... Nico González, José Miguel Muñoz, la guinda para el Cholo, el extremo que quería, cedido por parte de la Juventus, opción de compra de 32 millones, octavo fichaje. Y no acaba la cosa de arrancar de carburar tres jornadas, una derrota, 2 empates. José Miguel. Sí, perdona, que me hablaban por línea interna, no te he escuchado. Pues el que te habla por línea interna, que no te hable. Nico González, ¿qué te parece la guinda del mercado del Atlético de Madrid? Octavo fichaje, 8 fichajes, para no acabar todavía el equipo de arrancar con ese inicio de derrota y 2 empates, solo. Sí, yo creo que el Atlético ha fichado muy, muy bien, pero como bien dices, ¿no? Y como comentaba el otro día la principal fan del Cholo Simeone, nuestra querida Claudia, ¿no? El Atlético, la verdad que el comienzo muy, muy preocupante, ¿eh? Muy preocupante. No porque no vaya a mejorar, que yo creo que va a mejorar, porque el Cholo sabe las teclas que tiene que dar y sabe cómo imprimir ese plus a los jugadores, sino porque ya parte con una ventaja importante para este comienzo, ¿no? El arranque muy malo y lo que es el capítulo de fichaje, yo creo que muy, muy bueno para el Atlético de Madrid. Los aficionados deben de estar contentos, a mi entender, con lo que han traído, ¿eh? Yo creo que a cualquiera que se le pregunte por los jugadores que han llegado, los querría para su equipo. Claudia García cree que había que desfichar, ¿no? Pero al Cholo, ¿no? Para que esto empiece a funcionar otra vez. Te la sirvo ahí en bandeja, García. Es que, mira, Rafa, estaba hablando antes José del tema del Sevilla y del Betis, ¿no? Si nos fijamos, Monchi, por ejemplo, hizo un grandioso trabajo, pero también hizo las cosas muy mal, porque fichó por mucho tiempo, grandes sueldos, dejó las arcas del club completamente vacías y cuando ya no se podía hacer ninguna gestión más de una forma saneada, se largó y dejó vendido a su Sevilla Fútbol Club. Yo sabes que soy, y lo digo abiertamente, no me importa, no soy esas periodistas que dicen, ay, no digo mi equipo, yo lo digo porque ante todo soy profesional y la objetividad va por bandera, ¿no? Pero yo soy del Real Betis Balompié y después de la salida de Monchi, Víctor Horta lo tenía muy difícil. Además es un técnico que se basa mucho en la data, en los datos, en los análisis que se ha puesto tan de moda ahora en el fútbol, y el Sevilla es más corazón y es más alma, es diferente, y ahora Cordón lo tiene muy difícil por mucho pasado que tenga bético, lo digo, igual que he dicho por mi parte como periodista, lo digo como parte de la dirección deportiva de cualquier club, ante todo son profesionales, y el trabajo de un director deportivo no es nada fácil, porque tiene que llenarle el ojo a la afición, tiene que quedar bien con la institución, con los números, con las cuentas y con el balance económico, y tiene que también estar bien con el técnico, que le guste al técnico las opciones que tenga barajadas el director deportivo, y haya esa sinergia también con el entrenador, ¿no? Entonces no es nada fácil, y me llevo el tema de Monchi del Sevilla, me lo llevo al Atlético de Madrid, porque se están gastando lo más grande para contentar a un técnico que no ha dado resultados. O sea, ya dejando de lado todo el tema del Cholo Simeone, el Cholo no ha dado resultados en un equipo que lleva invirtiendo muchísimo tiempo. En las 2 últimas temporadas, tú te fijas, hace 3 años y el único que está repitiendo en el 11 titular es Llorente. Entonces, ya yo hablo como una persona que tiene cariño al Atlético de Madrid, aunque reiteren no sea mi equipo, pero lo quiero mucho por pasado y por lo que me dio en su momento, etcétera, etcétera, que yo trabajé ahí. Entonces, es una pena
Y los colchoneros merecen mucho más. Y en cualquier club del mundo, el primero sentenciado es el técnico. Y aquí al técnico se le está haciendo más fuerte que nadie. Y ahora viene Nico, a última hora también, otro refuerzo. ¿Y cómo viene Nico? Porque hay que ver cómo van a pagar ese fichaje y las traquiñuelas ya que han tenido que hacer por Nico. Que Nico no es lo pago y es mío. No viene así, ¿eh? No viene así. Y con esta operación ya se ve que el Atlético de Madrid, las arcas ya tienen que estar en un balance de a ver cómo encajo esta operación. Entonces, cuidado, porque a ver, igual que el Cholo lo ha hecho muy bien con el Atlético de Madrid, que cuando él llegó lo levantó, lo hizo importante y fue una pieza clave para que el club tuviese un atractivo de cara a atraer a grandes jugadores, a ver si no nos va a dejar igual que cuando él llegó, en la miércoles, por no decir otra cosa. Entonces, ya hay que ponernos serios, porque esto es serio. Ha opinado José Miguel Muñoz, ha opinado Claudia García. Quiero escuchar también a Santi Siguero. En la previa, antes de viajar a Mendizorroza y empatar el sábado 1 frente al Alavés, le cuestionaron a Simeone, reconoció que es compatible, ¿no? Reconoció no estar dando todavía con la tecla, con las nuevas caras, los nuevos fichajes, con su nuevo equipo, pero que era compatible con seguir soñando en grande, ¿no? Que era lo que Miguel Ángel Gilmarín un poco pedía en su última comunicación hacia a los socios. Siguero, esto es reconducible, por supuesto. Lo que pasa es que tras el parón de selecciones, tras esta primera interrupción de la Liga, nada más y nada menos que el próximo rival en la cuarta jornada para el Atleti va a ser el Villarreal, equipo Champions que ha empezado muy fuerte, con 2 victorias y un empate, ¿eh, Santi? Sí, la verdad es que tiene un calendario complicado. Luego, dentro de poco después de ese partido, también el derbi con el Madrid. Y es verdad que, como decía José Miguel, ahora mismo miras la clasificación y parece mentira que esté tan atrás al Atlético de Madrid, tan lejos de los teóricos favoritos, ¿no? Yo creo que el club ha hecho un esfuerzo grande, pero yo creo que ha fichado más cantidad que calidad. Creo que muchos jugadores, como el propio Nico, vienen de ser suplentes en esos equipos anteriores, y como siempre yo veo un poco de falta de fuerza ya del mensaje del Cholo, ¿no? Yo creo que tantos años en el mismo club acaban desgastando. Es evidente que ha habido casos de otros técnicos como Ferguson que también acabaron picado un poco en términos negativos sus carreras tan amplias, pero es verdad que yo creo que el Cholo no tiene la fuerza del mensaje que tenía antes, y es verdad que incluso yo creo que la calidad de la plantilla ha decaído bastante en los últimos años con respecto a sus primeros años, que fueron en los que el equipo brilló en la Champions y estuvo a punto de ganar dos finales, ¿no? Bueno, yo veo un poco de desgaste por ahí. No sé si va a ser capaz de reconducir la situación y de hacer llegar otra vez ese mensaje potente que quiere hacer llegar al club, hacerse llegar a los jugadores. ¿Cuál es tu diagnóstico, Juanma? Que es el único que falta por hablar del Atlético de Madrid, y eres el único de los 5 que se ha vestido de corto profesionalmente. ¿Cómo ves tú lo de este arranque del equipo de Simeone? A ver, yo creo que el Cholo le ha dado muchísimo al Atleti, la ha puesto en un panorama internacional brutal. Antes que el Atleti se metiera en Copa Europa, cuando era Copa Europa, o luego la Champions, pues era difícil, y ahora es un continuo. Pero es verdad que yo creo que el mismo Cholo o el club, no lo sé, ahí ya quien decide más o menos, ha perdido un poco la identidad. Antes firmaba jugadores muy a su gusto, muy competitivos, de mucho trabajo, quizá un poco exentos de calidad. Yo conozco muchísima gente de mi entorno, mi hermano, mi mujer, que eran muy atléticos, y es verdad que incluso aburría un poco ver al Atlético de Madrid, pero competía, jugó 2 finales de Champions. Ahora mismo yo creo que está firmando jugadores de más calidad, jugadores que le dan otro valor, que podría ser mucho más vistoso, pero al final él tiene una manera de ver el fútbol, una manera de trabajar los partidos, y a lo mejor ese tipo de jugadores no se adapta a lo que él le exige luego durante la semana, durante los partidos. Entonces yo creo que ahí puede estar, porque al final plantilla tras plantilla, yo creo que el año pasado repetí bastante que la plantilla del año pasado me parecía la mejor de la Liga, por delante de la del Madrid y del Barça. Para un campeonato largo es una plantilla que te va a aguantar mucho mejor, porque si tienes bajas como tuvo el Madrid, pues las vas a notar más. El Atleti no debería haberlo notado. Pero bueno, al final, por H o por B, todos los años parece como que se han equivocado en un montón de fichajes, y no creo que sea así. Tienen que ser buenos jugadores. Lo único que son buenos jugadores es que cuando llegan al Atlético de Madrid parecen malos. Entonces,
yo creo que puede ser ese contrasentido de la manera de ver el fútbol a los jugadores que traes. No lo sé, ¿eh? ¿Qué opinen los oyentes? Porque el caso del Atlético de Madrid en su arranque, que está siendo con algo más de dudas, es paradigmático, ¿no? Porque se ha movido mucho, 8 fichajes y aún así no está consiguiendo, como decimos, Simeone, dar con la tecla. ¿Os ha llamado alguna situación de mercado especialmente la atención? Bueno, no hemos dicho que ha habido también movimientos en el mercado internacional, que Donnarumma, ese nuevo portero del City, se lo estaban ahí disputando el Paris Saint-Germain. No lo quería Luis Enrique, pero quería más pasta de la que finalmente ha soltado el conjunto de Guardiola. Y cada brazo del portero italiano era estirado por uno de los 2 entrenadores españoles, ¿no? Y al final no lo han descoyuntado y Donnarumma es nuevo futbolista, nuevo portero Citizen. Lo del Villarreal, por ejemplo, a mí me sorprende, ¿no? Es verdad que se ha armado y se ha rearmado para competir en su regreso en la Champions. Lo de Mika Otace, ¿no? Fichaje récord, 30 kilos. Prieto, buen delantero, ¿eh? El Villarreal tiene pintaza. Ya ha empezado bien y a ver si tiene esa profundidad de banquillo para estar en 3 competiciones, en especial en la Champions, compitiendo como queremos que compita el conjunto marcelino. Sí, la verdad es que lo están haciendo muy bien y estos equipos, a ver cuándo empiece la Champions, si no le pasa factura, porque al final te tiene que aguantar la plantilla partidos de alto nivel de domingo, miércoles, y luego le suele pasar factura a este tipo de equipos. Pero es verdad que está jugando muy bien, es muy vistoso de ver, están haciendo muchas ocasiones y la verdad es que da gusto verle jugar. Entonces, a ver si siguen ahí. El fichaje le aportará pues lo que andan buscando. Han sacado al Levante en esa operación que todo el mundo ha dicho que era rocambolesca, porque estaba rindiendo y bueno, pues creo que han acertado. El entrenador sabe lo que busca, sabe lo que quiere. Es un poco lo que hablaba antes del Atlético de Madrid. Busca jugadores que se acomoden a lo que él quiere sacar de rendimiento de su equipo y creo que hará una buena temporada el Villarreal. Mira, iré al Metropolitano a verlos el fin de semana del 14. Va a ser buen partido ese. Sí, tiene buena pinta. ¿Destacáis al Villarreal por encima del resto en el cierre del mercado? ¿O tenéis algún nombre propio así que os ha llamado especialmente la atención? Santi, Claudia, José Miguel. No, a mí me parece que el de Rabat es un fichajazo, la verdad. Más allá del salseo de que se haya quitado uno a otro equipo sevillano, yo creo que es un fichajazo. Y por llamarme la atención una vez más, un año más, una temporada más, bueno, pues yo creo que lo que es una burbuja en todas las reglas de toda la Premier League, ¿no? Yo creo que 150 millones de euros por Isa, que es una auténtica barbaridad. Es decir, sí, una brutalidad. Un delantero bueno, pero aceptable, notable, digamos, pero no sobresaliente ni mucho menos. Y yo creo que en algún momento tiene que reventar esa burbuja por la que un equipo de la parte baja de la Premier le quita a sus mejores jugadores a equipos, digamos, de la nobleza de la Liga Española, ¿no? Yo creo que, por algún lado tiene que explotar. Es verdad que sus derechos de televisión no son comparables a los nuestros, que los inversores, el nivel de los inversores de la Premier, pues está lejos del alcance de los de la Liga Española, pero de todas maneras, yo creo que se están pagando auténticas millonarias. El otro día, el pasado fin de semana, jugaron Liverpool y Arsenal. Entre los dos habían gastado más de 700 millones de euros, ¿no? Y fue un partido, la verdad, si lo ves, bastante decepcionante, ¿no? Yo creo que, no sé hasta cuándo llegará. Es verdad que hablábamos de la Superliga, no es Superliga, pero la Superliga claramente es la Premier, y al paso que van a dejar sin talento y sin capital humano el resto de las ligas. Claudia, y si hablábamos... y si hablábamos de... A ver, espera, Claudia y José Miguel, creo que era el que quería hablar también. Que como estaban comentando, lo de la Premier es una locura. Y si antes hablábamos de lo del Atlético de Madrid, lo del Manchester City, que cada temporada también invierte, vienen de un nadaplete con Pep Guardiola y ahora vuelven a gastar y de momento solo ha ganado un partido de 3, una victoria, 2 derrotas. También es llamativo el arranque del Manchester. La inversión del Liverpool me parece brutal. Viene de ganar la Premier y yo me imagino que este año el equipo se va a centrar sobre todo en la máxima competición europea, y siempre llama la atención en las últimas horas de mercado. Por irnos a nuestra liga, lo del Villarreal ya lo habéis comentado, me parece perfecto que se refuerce un equipo, porque luego siempre está el tema de
¿Va a tener plantilla para competir todos los torneos en los que está? Sí, no, que va a priorizar, que no. A día de hoy al Villarreal hay que exigirle que compita por todas las competiciones, por la inversión también que ha puesto encima de la mesa, que me parece perfecto que lo cosechado en temporadas anteriores lo ponga ahora y diga, venga, vamos a continuar haciéndolo bien y vamos a dar un pasito más. Lo del Atlético de Madrid ya lo hemos comentado, que sigue R, la burra con el trigo y con el clink, que yo no me creo que todos los fichajes que hayan hecho en los últimos años no hayan sido más que aprobados o incluso pedidos con exigencia por parte del Cholo Simeone. Y por ponerle la guinda al pastel, a mí lo que más me sorprende, continuando hablando de la Liga Española, es lo de Mastantuono, porque sinceramente yo en esta parte del charco, ¿no?, Mastantuono con River había hecho un gol importante en Libertadores y poco más, y a mí me ha sorprendido mucho que un nuevo fichaje tan joven, argentino, con tan poca experiencia anteriormente, ya se haya ganado un lugar o al menos esté peleándose ese lugar, y ya lo hemos visto bastantes minutos en el Real Madrid de Xabi Alonso. Es lo que más me sorprende, siendo el Real Madrid, siendo un jugador, lo dicho, con muy poca trayectoria y siendo un futbolista recién llegado tan joven. Es lo que más me sorprende de absolutamente todo. Bueno, Santi, es que no iba a hablar José Miguel, ya le pregunto a Santi. ¿Qué vas a decir, José? Yo un poco, apoyar, ¿no?, lo que dice Santi, que es que la Premier en algún momento tiene que pegar un bombazo ahí, porque ya lo decía en este aspecto, ¿no? Hace poco, la semana pasada, si no recuerdo mal, Ángel Torres, el presidente del Getafe, ¿no? La Liga Española se la están cargando. O sea, cada vez es más difícil, ¿no? Una liga donde todas las superestrellas venían a nuestra liga. Sigue habiendo superestrellas, pero evidentemente se ha debilitado mucho, porque la Premier apuesta con los derechos de televisión y con el poderío que tiene para ser la mejor liga del mundo con diferencia a día de hoy. Sí, pero porque las reglas financieras son diferentes, ¿eh? Porque estamos diciendo, no, tiene que reventar la Premier por algún lugar, en algún momento, pero por el momento lo que estamos viendo es que los equipos fuertes de siempre siguen ahí arriba, y también hay equipos de mitad de la tabla que sorprenden temporada a temporada. Quizás el error es de la Liga Española, con ese balance financiero, ese fair play, o las normas que firmaron todos los clubes y que ahora se están dando cuenta todos que fue errónea completamente. Quizás deberíamos seguir el ejemplo de la Premier si queremos en algún momento recuperar esa fortaleza a nivel mundial que estamos perdiendo. No, le iba a preguntar a Santi, también a Juanma, porque ha mencionado Claudia lo de su sorpresa por el rendimiento inmediato de Mastantuono, que seguramente en el Madrid y todavía menos a Xabi Alonso no ha sorprendido, ¿no?, que este zurdo de apenas 18 años haya llegado y besado el santo, ¿no, Siguero? Sí, bueno, a ver, como siempre nos falta información. Hay que recordar que en el Madrid hay todos los equipos, no podemos ver los entrenamientos, entonces no podemos ver lo que hacen el día a día. Pero es que Xavi no ha tenido ninguna duda. Es que el primer partido, que creo que fue al día siguiente de su presentación, ya le dio minutos, y en los dos siguientes partidos se utilizaron. Entonces algo tendrá que ver Xavi, que a nosotros se nos escapa. Es verdad que, como dice la compañera, es un poco sorprendente, porque ha llegado y ha entrado directamente a 11 con 18 años recién cumplidos, pero es que nos falta información. Algo tiene que ver Xavi en los entrenamientos, que le hace poner por delante de Brahim, que ha hecho que Xavi decida pasar a Rodrigo a la banda izquierda, porque le va a dar el carril derecho a este jugador argentino. Es verdad que no tiene un gran bagaje, pero el Madrid en los últimos años con este tipo de jugadores ha demostrado tener buen ojo, ¿no? Y si el club, el departamento de scouting y el entrenador coinciden, yo creo que hay que hacer una lectura positiva y no negativa. Es de tu gusto también Mastantuono, ¿no, Juanma? Prieto. Que ponemos a Juanma, ahora le recuperamos. Mientras tanto, los oyentes están pidiendo de nuevo paso y aquí se lo damos. Nueva tanda, notas de audio en el 78 26 90 92. Buenos días, Sauki. A raíz de lo que habláis del Atlético de Madrid, del Cholo, yo soy madridista, quedé por delante y considero que el Cholo es un gran entrenador. Pero hay veces que necesita un cambio esa plantilla, un clic para empezar a funcionar. Solo recuerdo una cosa, 11 años siendo a Champions. Barcelona no fue al Mundialito, fue al Atlético de Madrid. El Liverpool hace 2 años no jugó la Champions, el Atlético de Madrid sí. Yo, en relación a lo de los árbitros que tanto hablan, es cierto que son humanos, se pueden equivocar,
para mí sí que hay ahí un toque un poco raro, porque se entiende, va la pierna, acaba de tocar el balón Lamine, y es que, vamos, le da en la pierna y le dobla la pierna apoyada. Opiniones de los oyentes. Le iba a preguntar a Juanma, que habíamos perdido la comunicación por Mastantuono, pero no me da tiempo. Prefiero que opine él, Juanma, y el resto de esto de Martín Presa. Acaba de hacer unas declaraciones donde ha analizado el cierre de mercado con ese enfado de Patecís y su representante, que pidió salir, pero el Rayo dice Martín Presa no se iba a desprender de ninguna pieza importante. Ha dicho que la primera división es durísima, pero van a intentar mantener la categoría y soñar con la Conference League. Que lo del VAR de otro día, que llegó el penalti de Lamine Yamal cuando no funcionaba el videoarbitraje, ha dicho, si la Liga se juega con VAR es con VAR, y si en vez de a las 11:30 se termina el partido a las 2 de la mañana, que se termina a esa hora. Pero es que se ha mojado literalmente Martín Presa respecto al supuesto penalti que supuso que el Barça se adelantase, que transformó el propio Lamine Yamal. Para mí no es penalti en absoluto, es decir, yo siempre hablo con sinceridad, pero no es penalti por una cosa tan sencilla, es decir, sería, hay contacto, sí hay contacto, pero el jugador gana la posición, quien haya jugado al fútbol, gana la posición Pep Chavarría y Lamine Yamal impacta contra los isquiotibiales de espaldas de Pep Chavarría. Sería el primer penalti que un jugador produce con los isquiotibiales, ¿no? Con lo cual es decir, gana la posición. Al final el fútbol se está desvirtuando. El fútbol se está desvirtuando. No me da tiempo para enrollarnos mucho con el arbitraje, pero sí con esa acción y con el hecho de un VAR que se ponía on y se ponía off, que iba de forma intermitente. Prieto, no es de recibo, ¿no? Sí, no, yo para mí no es penalti. Para mí estamos perdiendo toda esa simplicidad que tenía el fútbol con el tema este del VAR. No hay quien lo entienda, yo no lo entiendo. O sea, hay veces que entra, hay veces que no entra, hay veces que es interpretable, otras que no. Es una locura. Lo hemos enredado tanto que ahora mismo nadie comprende nada. Y yo creo que al final el fútbol es un deporte donde tiene que haber contacto, donde si tú saltas y caes encima del pie del contrario, en algún sitio tienes que caer porque has saltado. O sea, hay que encontrarle una lógica a todo este reglamento que no se entiende. La mano de Arda Güler en mi época no era mano, tú la tienes pegada al cuerpo, no es mano. Entonces, es un sinsentido que, de verdad, yo que he sido profesional y que todavía sigo viviendo alrededor del mundo del fútbol, hay veces que no me entero de lo que es el VAR. Imagínate para alguien que es un aficionado que va al campo y que no, pues todavía peor. Entonces hay que encontrarle una lógica a esto. Me da para una frase rotunda de los tres restantes contertulios respecto a esto del arbitraje, porque no hubo CTA y mismos problemas. Claudia, 20 segundos. El VAR no es la excusa, estamos volviendo ineptos, por no decir otra palabra, a los árbitros de campo. Fin. ¿Siguero? Estoy de acuerdo. Pues el fútbol lleva 150 años con las mismas reglas y hay un ejército de burócratas, funcionarios, exárbitros, extécnicos que no hacen más que prostituirlo y retorcerlo hasta el punto de hacerlo incomprensible para los aficionados. Y José Miguel, contigo termina el corrillo de este martes. Que me gustaba el fútbol de los 80 y los 90. no está mal. A modo de resumen, mira quién se ríe, que estaba en el fútbol de esas épocas, Juanma Prieto. Sí. Lo dejamos aquí, señoritas, señores, que no tengo para más tiempo. Claudia, gracias, buenos días para ti desde España. Gracias, un placer como siempre, abrazo. Juanma, un abrazo. Un abrazo, Sauki, muchas gracias. Otro para José Miguel Muñoz. Otro grande, y te ha faltado el melón, de hablar de Sergio Ramos cantante. Bueno, es que ya lo he hecho durante el programa, ya no quería ser muy repetitivo, pero vamos, le puedes dar consejos, que tú entonas mejor. Pues yo cantaba pero de portero. Eso, y gracias también a Santi Siguero. Otro abrazo, Santi. Nada, Ramos puede hacer lo que quiera, que se lo haga. Un abrazo a todos. Como leyenda que es, sí que sí. Ha dicho que va a conseguir un Grammy, ¿eh? Ahí se pone el listón, lo dijo ayer en El Hormiguero. No me extrañaría. Gracias, y una Champions como entrenador también, dijo el Camero. Bueno, 12 minutos para acabar el programa. Corriendo, ya voy tarde. Me quedan un par de recados.